La senda de sangre conducía directamente a su pozo de agua Tobias Harwell había visto suficientes animales heridos en sus 37 años en este rancho olvidado por Dios para saber la diferencia entre la sangre de un ciervo y algo completamente distinto. Pero cuando siguió esas gotas carmesí doblando la esquina de su granero, lo que encontró hizo que su mano se congelara en el rifle. Un joven guerrero indio yacía acurrucado contra el muro de piedra de su pozo, una mano presionada desesperadamente contra una herida abierta en su costado, la otra extendiéndose débilmente hacia el cubo de madera que colgaba apenas a 1 metro sobre su cabeza. La respiración del hombre era en jadeos agudos y dolorosos, y sus ojos oscuros, aunque nublados por el dolor, seguían cada movimiento de Tobías con la alerta de alguien que esperaba la muerte de cualquier dirección. Esto era 1847, el tipo de año en que encontrar un indio en tu propiedad significaba una cosa: problemas. El tipo de problemas que podían hacer que un hombre fuera escalpado mientras dormía o quemado vivo en su propia casa. Cada vecino en un radio de 50 millas le diría a Tobías lo mismo: métele una bala en la cabeza al salvaje y entiérralo profundo donde nadie lo encuentre jamás. Tobías levantó su rifle, el dedo suspendido sobre el gatillo. Lo inteligente, lo seguro, lo esperado. Pero algo en esos ojos oscuros lo detuvo en seco. No era solo dolor lo que veía allí. Era la misma sed desesperada que había sentido durante la sequía del 44, cuando había pasado 3 días sin agua y pensó que moriría por ello. La misma necesidad humana que trascendía el color de la piel, el idioma o de qué lado de una guerra habías nacido. El indio intentó hablar, sus labios agrietados y sangrando, pero solo un susurro salió. Agua punto. Tobías bajó su rifle y se acercó al cubo. Sus vecinos lo llamarían un tonto, su hermano del este diría que había perdido la cabeza por la soledad de la frontera. Diablos, tal vez tendrían razón. Pero mientras se arrodillaba junto a este extraño herido y le acercaba el borde de madera a los labios, viéndolo beber como un hombre salvado de ahogarse, Tobías supo una cosa con certeza. Estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Lo que Tobías no sabía era que este guerrero herido no era un miembro cualquiera de las tribus locales, y lo que sucedería a continuación traería más jinetes a su rancho de los que había visto en toda su vida. El indio bebió como un hombre que no había visto agua en días. 3 cubos completos antes de que sus manos temblorosas pudieran finalmente sostener el borde firmemente. Tobías observó cada trago, su mente corriendo con las implicaciones de lo que acababa de hacer. En este territorio, mostrar misericordia a un indio era como firmar tu propia sentencia de muerte. Pero a medida que el color regresaba lentamente al rostro del guerrero, Tobías notó algo que le heló la sangre. La herida en el costado del hombre no era de un ataque animal o un accidente de caza. Era un agujero de bala fresco, aún sangrando, y a juzgar por el ángulo y las quemaduras de pólvora alrededor de los bordes. Alguien le había disparado quemarropa recientemente y a quemarropa, lo que significaba que quienquiera que lo hubiera hecho podría seguir buscándolo, podría estar siguiendo el mismo rastro de sangre que conducía directamente al rancho de Tobías, podría estar cabalgando hacia su propiedad ahora mismo con armas cargadas y preguntas que Tobías no podía responder. El indio pareció sentir su miedo. Con gran esfuerzo levantó una mano y señaló hacia el horizonte, luego hizo un movimiento de corte en su garganta. Su mensaje era claro. El peligro se acercaba, pronto. Tobías sintió su corazón martilleando contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que arrastrara a este extraño herido lejos de su propiedad, que escondiera la evidencia, que pretendiera que esto nunca había sucedido. Pero el hombre apenas podía sentarse, mucho menos caminar. Moverlo ahora probablemente lo mataría, y dejarlo aquí era como colgarles un blanco a ambos. Fue entonces cuando Tobías lo escuchó. El sonido que lo había mantenido vivo durante 12 años de vida en la frontera. Cascos a la distancia. Múltiples caballos, cabalgando fuerte y rápido, viniendo directamente hacia su rancho. El indio también los oyó. Sus ojos se abrieron con lo que parecía un miedo genuino, y trató de apoyarse contra el pozo como si hacerse más pequeño pudiera de alguna manera hacerlo invisible. La sangre comenzó a brotar inmediatamente de sus dedos donde los presionaba contra su herida. Tobías tomó el cubo vacío y mojó el rastro de sangre lo más rápido que pudo, pero no había tiempo para limpiarlo todo. Los jinetes estarían aquí en minutos, tal vez menos.
Miró al guerrero herido, a este extraño que había irrumpido en su vida y la había puesto patas arriba en el lapso de una sola tarde. Un hombre cuya presencia en su rancho podría matarlos a ambos, pero cuyos ojos oscuros contenían algo que Tobías nunca antes había visto en un indio. Gratitud, pura gratitud humana. Los cascos se acercaban más ahora, lo suficientemente cerca como para contarlos. 5 caballos, tal vez 6 todos al galope, lo que sugería que no venían de visita amistosa. Tobías tomó su decisión en ese instante, sabiendo que podría ser la última que tomara. No podía cargar al hombre herido, pero podía esconderlo. El viejo sótano de raíces detrás del granero, si podían llegar hasta allí. Pero mientras se agachaba para ayudar al indio a ponerse de pie, el guerrero le agarró la muñeca con sorprendente fuerza y negó con la cabeza lentamente. Luego hizo algo que le puso la piel de gallina a Tobías. Sonrió. No la sonrisa agradecida de un hombre que está siendo salvado, sino la sonrisa conocedora de alguien que entendía exactamente quién venía por esa colina. Los jinetes aparecieron por la cresta como una nube de tormenta que traía relámpagos. 6 hombres a caballo. El polvo ondeando detrás de ellos, los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Tobías reconoció al jinete principal de inmediato, el mariscal Dixon Webb un hombre cuya reputación de violencia lo precedía en cada pueblo desde aquí hasta Santa Fe. Webb era el tipo de hombre de ley que disparaba primero y preguntaba después, especialmente cuando se trataba de problemas con indios. El tipo que coleccionaba escalpos como trofeos y lo llamaba justicia. El tipo que quemaría un rancho y a todos en él si sospechaba que albergaban fugitivos. Tobías se paró frente al pozo, su cuerpo bloqueando al indio de la vista, tratando de parecer un hombre que no tenía nada más apremiante en mente que arreglar un poste de cerca roto. Su boca se sentía seca como la arena del desierto. Webb detuvo su caballo a solo 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Tobías pudiera ver el frío cálculo en sus ojos azules pálidos. Los otros 5 hombres se extendieron en un semicírculo, las manos apoyadas en sus armas. Esto no era una visita social. «Buenas tardes, Harwell», dijo Webb, su voz con el arrastre perezoso de un hombre que sabía que tenía todas las de ganar. «Estamos siguiendo un rastro de sangre de indio herido. Lleva directamente a tu propiedad». Tobías sintió el sudor perlado en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. «No he visto ningún indio, mariscal. He estado trabajando en la cerca sur todo el día». Los ojos de Webb recorrieron el rancho, captando cada detalle. El hombre no se perdía nada. Era lo que lo hacía tan peligroso. Su mirada se detuvo en las manchas oscuras en la tierra cerca del pozo, y Tobías sintió que se le caía el estómago. «Ah, sí», dijo Webb, desmontando lenta y deliberadamente, «porque eso me parece sangre. Sangre fresca. Y a menos que hayas estado sacrificando ganado junto a tu agua potable, diría que alguien ha estado aquí recientemente». Detrás de Tobías, oculto por el muro de piedra del pozo, el indio herido permaneció perfectamente inmóvil. Pero Tobías podía sentir la tensión que irradiaba de él como el calor de una fragua. Un sonido, un movimiento, y ambos serían hombres muertos. Webb dio 3 pasos más, su mano ahora apoyada abiertamente en su pistola. «¿Sabes cuál es la pena por albergar fugitivos indios, Harwell? Es la misma pena que por traición, una cuerda alrededor del cuello hasta la muerte». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Tobías sintió cada músculo de su cuerpo tenso como un muelle, listo para luchar o correr, sabiendo que ninguna opción lo salvaría. Webb estaba demasiado cerca ahora, cualquier movimiento repentino expondría al indio, y una vez que eso sucediera, las balas comenzarían a volar. Fue entonces cuando sucedió algo imposible. El indio herido habló no en inglés, sino en su lengua nativa, una serie de palabras que fluían como música, claras y fuertes a pesar de sus heridas, palabras que hicieron que el mariscal Webb se detuviera a mitad de camino y el color se le escurriera de la cara como agua de un cubo roto. La mano de Webb se apartó de su pistola, su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire, y cuando finalmente encontró su voz, apenas fue un susurro. Dios mío, eres tú. Los otros 5 jinetes desmontaron inmediatamente, sus armas olvidadas, sus rostros mostrando la misma mezcla de asombro y algo que parecía casi miedo. Pero no el tipo de miedo que los hombres muestran al enfrentarse a un enemigo,
sino el tipo de miedo que los hombres muestran cuando se dan cuenta de que acaban de cometer un terrible, terrible error. Webb se volvió hacia Tobías, su rostro ahora pálido como la nieve invernal. ¿Tienes idea de a quién has estado ayudando? Tobías miró fijamente el rostro aterrorizado del mariscal Webb, su mente girando como una rueda de carreta atascada en el barro. En 12 años de vida en la frontera, nunca había visto al despiadado hombre de la ley mostrar miedo a nada, ni a los forajidos, ni a los animales salvajes, ni siquiera a las partidas de guerra apache que habían reducido a cenizas 3 asentamientos el verano pasado. Pero ahora Webb parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El indio habló de nuevo, esta vez en perfecto inglés, su voz con una autoridad que parecía llenar todo el rancho. Asterisco asterisco, dile quién soy, mariscal. Dile por qué cabalgaste tan rápido para encontrarme asterisco asterisco. La nuez de Adán de Webb subió y bajó mientras tragaba saliva con dificultad. Cuando finalmente habló, su voz se quebró como la de un adolescente. Asterisco asterisco, este es Ayana, hijo del jefe Takakota de los Apaches del Norte. Él es quien negoció el tratado de paz con Fort Richardson la primavera pasada asterisco asterisco. Tobías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿El tratado de paz? ¿El mismo tratado que había detenido 3 años de brutal guerra entre los colonos y los apaches? ¿El mismo tratado que había salvado cientos de vidas en ambos bandos? ¿El mismo tratado que había hecho posible que las familias se establecieran en este territorio sin temor a incursiones nocturnas? Y él había estado dándole agua al hombre que lo había hecho todo posible. Pero si Ayana era un pacificador, ¿por qué huía de la ley con una bala en el costado? Asterisco asterisco, hubo una emboscada asterisco asterisco. Continuó Ayana, su respiración aún entrecortada pero su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Hace 3 días, una reunión con el coronel Morrison para expandir el tratado e incluir los territorios del sur. Pero Morrison tenía otros planes. El rostro de Webb pasó de pálido a gris. El coronel Morrison está muerto. Le dispararon por la espalda durante un ataque indio hace 3 días. Está siendo buscado por su asesinato. Asterisco asterisco, porque eso es lo que quieren que creas asterisco asterisco, dijo Ayana, incorporándose un poco más contra el pozo. Morrison no fue asesinado por indios. Fue asesinado por hombres que vestían pintura de guerra, hablando suficiente apache para engañar a los testigos. Hombres que sabían exactamente cuándo y dónde nos encontraríamos. Las implicaciones golpearon a Tobías como un golpe físico. Alguien había asterisco asterisco montado el asesinato de Morrison para incriminar a Ayana asterisco asterisco. Alguien que quería el tratado de paz destruido. Alguien que quería que el territorio ardiera de nuevo. ¿Quién?, preguntó Webb, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Los ojos oscuros de Ayana se endurecieron como pedernal. Los mismos hombres que han estado vendiendo armas a las tribus renegadas. Los mismos hombres que se han estado enriqueciendo con esta guerra. Los mismos hombres que te enviaron a cazarme a mí en lugar de buscar a los verdaderos asesinos. Webb dio un paso atrás, su mano moviéndose inconscientemente hacia su arma antes de detenerse. Estás hablando de traición, de corrupción en el gobierno territorial. Esas son acusaciones serias. Y seguirán siendo acusaciones hasta que pueda probarlas, replicó Ayana. Por eso me necesitan muerto antes de que llegue al Consejo Apache mañana. Por eso me dispararon y me dieron por muerto. Por eso cuentan con hombres como tú para terminar lo que ellos empezaron. Tobías observó este intercambio con creciente temor. Había pensado que solo estaba ayudando a un extraño herido. En cambio, se había topado en medio de una asterisco asterisco conspiración que podría destrozar todo el territorio asterisco asterisco. Pero lo que más le heló fue la comprensión de que, si Ayana decía la verdad, entonces el mariscal Webb no había venido aquí para arrestar a un fugitivo. Había venido aquí para asterisco asterisco cometer un asesinato asterisco asterisco. El silencio se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. Los 5 hombres de Webb se movieron nerviosos en sus sillas de montar, las manos sobre las armas, los ojos yendo y viniendo entre su mariscal y el apache herido que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de asesinato y traición. Tobías podía ver la guerra que se libraba en los ojos de Webb. El mariscal estaba atrapado entre el deber y la verdad, entre las órdenes y la conciencia. Y los hombres como Webb no manejaban bien los dilemas morales, usualmente los resolvían con balas. Incluso si lo que dices es cierto, dijo Webb lentamente, tengo mis órdenes. Te buscan por el asesinato de Morrison. Se supone que debo traerte vivo o muerto. Muerto sería más conveniente, replicó Ayana,
su voz firme a pesar del dolor grabado en su rostro. Los hombres muertos no pueden testificar. Los hombres muertos no pueden revelar quién realmente se beneficia de otra guerra india. Uno de los hombres de Webb, un joven ayudante con ojos nerviosos, se inclinó en su silla de montar. Mariscal, si él dice la verdad sobre el tratado de paz. Cállate, Bradley, espetó Webb, pero Tobías pudo ver la duda arrastrándose en la expresión del mariscal como grietas en un muro de contención. Fue entonces cuando Ayanna jugó su última carta. Metiendo la mano en una bolsa de cuero en su cinturón con dedos temblorosos, sacó un trozo de papel doblado, manchado de sangre. Asterisco asterisco por esto intentaron matarme asterisco asterisco, dijo. Una carta del coronel Morrison, escrita la noche antes de morir. Webb miró la carta como si pudiera estallar en llamas. ¿Qué dice? Dice que Morrison descubrió quién ha estado suministrando armas a las tribus renegadas. Nombres, fechas, cantidades, suficiente evidencia para ahorcar a una docena de hombres. Los ojos de Ayanna nunca dejaron el rostro de Webb, incluyendo evidencia de que alguien en la oficina del mariscal territorial ha estado aceptando sobornos para mirar hacia otro lado. Las palabras golpearon a Webb como un golpe físico. Su rostro pasó por varios tonos de palidez antes de asentarse en un verde enfermizo. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, de repente muy interesados en examinar las crines de sus caballos. Tobías sintió su corazón martilleando contra sus costillas. Estaba presenciando algo que podría matarlos a todos, el momento en que un oficial de la ley corrupto se daba cuenta de que su propio cuello estaba en el tajo. «Estás mintiendo», dijo Webb, pero su voz carecía de convicción. «Lo estoy», Ayanna sostuvo la carta. «Morrison confió en mí lo suficiente como para darme esto la noche que murió. Me dijo que lo llevara a Fort Richardson si le pasaba algo. Dijo que era un seguro». Webb dio un paso adelante, su mano ahora apretando su pistola. «Dame esa carta. Para que puedas destruirla». Ayanna negó con la cabeza. «No lo creo, mariscal. Pero te haré un trato, déjame vivir lo suficiente para llegar al Consejo Apache mañana, y me aseguraré de que tu nombre no sea mencionado cuando todo esto salga a la luz». La oferta flotó en el aire como humo de un disparo. Tobías podía ver a Webb calculando las probabilidades, sopesando los riesgos, tratando de averiguar qué opción lo mantendría vivo por más tiempo. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. El asterisco asterisco ayudante Bradley asterisco asterisco desmontó y caminó lentamente hacia el pozo, con las manos levantadas pacíficamente. «Mariscal, he estado pensando en algo. ¿Recuerda ese cargamento de rifles que desapareció hace 3 meses? El que nos dijeron que fue robado por indios». El rostro de Webb se oscureció. «¿Qué hay de eso?» «Vi esos mismos rifles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur». El joven rostro de Bradley estaba sonrojado, ya sea por el coraje o el miedo. Me hizo preguntarme quién le estaba robando a quién en realidad. La admisión abrió una grieta en el grupo. De repente, otros ayudantes asintieron, compartieron miradas, recordando cosas que no habían tenido sentido en su momento. Y Tobías se dio cuenta de que Ayanna acababa de hacer algo notable. Sin disparar un tiro ni levantar la voz, había asterisco asterisco vuelto a los propios hombres de Webb en su contra asterisco asterisco. Si estás disfrutando de esta historia de coraje en el viejo oeste, dale al botón de asterisco asterisco suscribirte asterisco asterisco, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que estos hombres creían saber sobre la justicia. Pero Webb no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar, y cuando estaban acorralados, los hombres peligrosos hacían cosas peligrosas. La mano de Webb se apretó en la empuñadura de su pistola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Un animal acorralado siempre era el más peligroso, y Tobías pudo ver el momento exacto en que el mariscal decidió que las balas eran más simples que la verdad. «Son todos unos tontos», gruñó Webb, su máscara de civilidad finalmente cayéndose. «¿Creen que la palabra de este salvaje significa algo contra la mía? ¿Creen que alguien creerá el testimonio de un indio muerto y un puñado de traidores?» Los ayudantes se separaron instintivamente, las manos moviéndose hacia sus armas, pero Tobías podía ver la incertidumbre en sus rostros. Años de seguir órdenes luchaban contra la creciente comprensión de que esas órdenes podrían estar equivocadas. Ayanna luchó por ponerse de pie, usando el pozo de piedra como apoyo. La sangre se filtraba entre sus dedos donde los presionaba contra su herida, pero su voz se mantuvo firme. Asterisco asterisco a la verdad no le importa quién la diga, mariscal. Simplemente es la verdad asterisco asterisco.
La verdad, escupió Webb, es que asesinaste a un oficial del ejército de los Estados Unidos y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza. Desenvainó su pistola con un movimiento suave, el cañón balanceándose hacia Ayanna. Pero antes de que pudiera disparar, el ayudante Bradley se interpuso directamente en la línea de fuego, con su propia arma levantada. «¡Alto, mariscal!». Las palabras resonaron como un trueno en el rancho. Otros 4 ayudantes siguieron el ejemplo de Bradley, sus armas apuntando a su propio oficial al mando. Solo un hombre permaneció leal a Webb, un veterano canoso llamado Hawkins que parecía tan corrupto como su jefe. «Están cometiendo un error, muchachos», dijo Webb, aunque el sudor ahora le perlaba la frente. «Un error que les costará sus insignias, tal vez sus vidas». «Quizás», replicó Bradley, «pero he cometido suficientes errores siguiendo sus órdenes. No cometeré más». Tobías observó este enfrentamiento con creciente temor. 6 hombres armados en el patio de su rancho, todos apuntándose con armas, todos convencidos de que tenían razón. Así comenzaban las guerras de pandillas, así morían los hombres buenos por malas razones. Fue entonces cuando Ayanna hizo algo inesperado. Asterisco asterisco comenzó a cantar asterisco asterisco. No en inglés, sino en apache, una melodía baja y misteriosa que parecía surgir de la tierra misma. Las antiguas palabras se extendieron por el rancho como el viento a través de las paredes de un cañón, hablando de honor y sacrificio, de hermanos que permanecían unidos contra la oscuridad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los ayudantes bajaron ligeramente sus armas, sin entender las palabras pero sintiendo su poder. Incluso Webb pareció momentáneamente hipnotizado por el sonido. Y mientras escuchaban, transfigurados, Ayanna estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba asterisco asterisco llamando a su gente asterisco asterisco. La canción era una señal, un mensaje llevado por el viento de la tarde a oídos que sabían escuchar. Tobías se dio cuenta de esto con un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Ayanna no solo estaba cantando, estaba asterisco asterisco invocando asterisco asterisco. La melodía terminó y el silencio cayó sobre el rancho como una manta pesada. Pero en ese silencio, Tobías escuchó algo que le heló la sangre. Asterisco asterisco cascos asterisco asterisco, distantes pero acercándose, muchos cascos moviéndose rápido. Webb también los oyó. Su rostro se puso pálido como la luz de la luna. «¿Cuántos?», preguntó. Ayanna sonrió a pesar de su dolor. Asterisco asterisco suficientes asterisco asterisco. El sonido creció, multiplicándose hasta que sonó como un trueno rodando por las llanuras. No 6 jinetes esta vez, ni siquiera una docena. Una asterisco asterisco partida de guerra apache entera asterisco asterisco cabalgaba hacia el rancho de Tobías, y llegarían en cuestión de minutos. Webb levantó su pistola de nuevo, esta vez apuntando directamente al pecho de Tobías. «Tú hiciste esto. Tú lo ayudaste a darles la señal». «Le di agua a un hombre moribundo», replicó Tobías, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Lo mismo que hago por cualquier criatura que sufre en mi tierra». Los cascos estaban lo suficientemente cerca ahora como para sentirlos en el suelo bajo sus pies, lo suficientemente cerca como para contarlos. Demasiados para contar. Y Webb finalmente comprendió lo que Ayanna había estado planeando todo el tiempo. Aparecieron en el horizonte como una visión de otro mundo. Asterisco asterisco 50 guerreros apaches a caballo asterisco asterisco, moviéndose en perfecta formación, su pintura de guerra brillando bajo la luz moribunda del sol. Pero a medida que se acercaban, Tobías se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las partidas de guerra indias. Asterisco asterisco no venían para la batalla asterisco asterisco. A la cabeza del grupo cabalgaba un jefe anciano cuya presencia imponía respeto a 100 metros de distancia. Su cabello gris estaba trenzado con plumas de águila, y a pesar de su edad, montaba su caballo con la dignidad de un hombre que nunca se había inclinado ante nadie. Detrás de él cabalgaban guerreros de todas las edades, desde luchadores experimentados hasta jóvenes bravos apenas lo suficientemente mayores como para llevar armas. Pero asterisco asterisco sus armas permanecían envainadas asterisco asterisco. El rostro de Webb pasó por confusión, miedo y un cálculo desesperado. Todavía sostenía su pistola apuntando a Tobías, pero su mano temblaba como la de un hombre con fiebre. «Esto no cambia nada. Todavía tengo mis órdenes». «Tus órdenes», dijo una nueva voz, «ya no son válidas». Todos se giraron para ver al ayudante. Bradley sostenía un documento de aspecto oficial. «Esto llegó esta mañana, mariscal, directamente del gobernador territorial».
Asterisco asterisco, toda persecución de Ayana queda suspendida asterisco asterisco a la espera de una investigación sobre la muerte del coronel Morrison. El rostro de Webb se puso morado de rabia. Pedazo de mentiroso de... Revisa tu propia bolsa de despachos, interrumpió Bradley. A menos que hayas estado demasiado ocupado cobrando recompensas como para leer tu correo oficial. Los jinetes apaches formaron un amplio círculo alrededor del rancho, no amenazantes, pero inconfundiblemente presentes. Su jefe desmontó y caminó lentamente hacia el pozo donde su hijo esperaba. Con cada paso, los ojos del anciano nunca dejaron el rostro de Ayana, buscando señales de una herida grave. Cuando padre e hijo se abrazaron, un suspiro colectivo pareció surgir de los guerreros reunidos. Tobías se encontró presenciando algo sagrado, la reunión de un líder con su pueblo, un padre con su hijo, un negociador de paz con aquellos a quienes había jurado proteger. El jefe habló a su hijo en rápido apache, sus manos curtidas revisando la herida, su rostro grave de preocupación. Ayana respondió en el mismo idioma, pero Tobías captó suficiente inglés mezclado para entender lo esencial. Asterisco asterisco la verdad, la conspiración, los nombres de los verdaderos asesinos asterisco asterisco. Cuando la conversación terminó, el jefe se volvió para enfrentar a Webb con ojos como diamantes negros. Cuando habló, su inglés era perfecto y preciso. Mariscal Webb, mi hijo me dice que vino aquí a asesinarlo. La pistola de Webb vaciló. Vine aquí a arrestar a un fugitivo. Un fugitivo de su propia corrupción, replicó el jefe. Un hombre cuyo único crimen fue descubrir cómo usted y sus amigos se han estado beneficiando de la guerra entre nuestros pueblos. La acusación flotó en el aire como el humo de un funeral. Hawkins, el aliado restante de Webb, estaba retrocediendo lentamente con su caballo lejos del círculo, calculando claramente sus posibilidades de escape. No tienen pruebas, dijo Webb, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. El jefe sonrió, no cálidamente, sino con la satisfacción de un hombre que tenía todas las cartas. Tenemos la carta de Morrison. Tenemos el testimonio de los verdaderos asesinos, quienes confesaron todo antes de morir tratando de escapar de nuestra justicia. Y tenemos algo más. Hizo un gesto a uno de sus guerreros, quien avanzó llevando una mochila de cuero. De ella, el guerrero sacó una pila de papeles que hicieron que el rostro de Webb se pusiera ceniciento. Su correspondencia con los traficantes de armas, continuó el jefe. Cada pago, cada envío, cada mentira que dijo para cubrir sus huellas. Morrison fue más minucioso de lo que usted sabía. El mundo de Webb se derrumbó en ese momento. Tobías vio a un hombre corrupto darse cuenta de que todos sus planes, toda su violencia, todas sus traiciones habían sido en vano. La evidencia era abrumadora, los testigos confiables, la justicia inevitable. Pero los animales acorralados eran impredecibles. Webb giró su pistola hacia el jefe, la desesperación anulando el sentido común. Si voy a caer, los llevo conmigo. Lo que sucedió a continuación fue más rápido que el pensamiento. Ayana se interpuso entre el arma y su padre a pesar de su herida. La pistola se disparó y 50 guerreros apaches buscaron sus armas al unísono perfecto, pero el disparo se desvió porque Tobías Harwell un simple ranchero que solo quería ayudar a un hombre sediento, había tacleado al mariscal Webb por detrás, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de polvo y furia. El polvo se asentó como una cortina que caía sobre el acto final de una obra. Webb yacía inmóvil debajo de Tobías, su pistola lanzada lejos por el impacto. El ayudante Bradley y sus hombres rápidamente aseguraron a Webb y Hawkins, mientras los guerreros apaches bajaban lentamente sus armas. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que permanecería con Tobías por el resto de su vida. El jefe caminó lentamente hacia donde Tobías estaba sentado, recuperando el aliento en el polvo. El rostro curtido del anciano no mostraba expresión mientras estudiaba a este ranchero blanco que lo había arriesgado todo por un extraño. Luego, sin previo aviso, colocó ambas manos sobre los hombros de Tobías y habló en apache, palabras que llevaban el peso de la ceremonia, del honor, del reconocimiento. Ayana tradujo, su voz espesa de emoción. Dice, ahora eres hermano de nuestro pueblo. Lo que hiciste hoy, mostrando misericordia a un enemigo, arriesgando tu vida por la verdad, eligiendo el coraje sobre el miedo, estas son las acciones de un verdadero guerrero. Tobías sintió que algo se movía en su pecho, como una puerta que se abría para dejar entrar una luz que nunca antes había visto. Toda su vida le habían enseñado que los indios eran salvajes, enemigos,
obstáculos para la civilización. Pero al mirar los ojos antiguos del jefe, solo vio sabiduría, dignidad y un tipo de respeto que nunca había ganado de su propia gente. La ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que Tobías había presenciado. Los guerreros apaches desmontaron y formaron un círculo a su alrededor. Uno por uno se acercaron y tocaron su mano, no un apretón de manos a la usanza del hombre blanco, sino algo más profundo, un reconocimiento de parentesco que trascendía el color de la piel o la cultura. Cuando el último guerrero hubo presentado sus respetos, el jefe le entregó a Tobías un regalo que le dejó sin aliento. Una lanza de guerra decorada con plumas de águila y un intrincado trabajo de abalorios, su asta lisa por generaciones de manos. Esto perteneció a mi abuelo explicó el jefe, y a su abuelo antes que él. Nunca ha sido llevada por nadie que no sea apache de nacimiento, hasta hoy. Mientras el sol se ponía sobre las montañas occidentales, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, los apaches se prepararon para partir. La herida de Ayana había sido tratada adecuadamente por el médico de la tribu, y aunque todavía estaba débil, viviría para ver el tratado de paz expandido y a los verdaderos conspiradores llevados ante la justicia. Antes de montar su caballo, Ayana apretó la mano de Tobías una última vez. Hoy salvaste más que mi vida, hermano. Salvaste la paz entre nuestros pueblos. Solo le di agua a un hombre sediento, replicó Tobías. A veces, sonrió Ayana. Así es como cambia el mundo, una taza de agua a la vez. 24 horas después, exactamente como el título había prometido, se habían ido. Pero dejaron algo precioso, la prueba de que en un mundo lleno de odio y miedo, la simple decencia humana aún podía obrar milagros. Webb y Hawkins fueron juzgados y condenados por traición, corrupción y conspiración para cometer asesinato. La operación de tráfico de armas fue desmantelada, y el Tratado de Paz no solo fue renovado, sino que se expandió para incluir a todas las tribus del territorio. Y Tobias Harwell, un simple ranchero que había mostrado misericordia a un extraño, se convirtió en el primer hombre blanco en la historia territorial en ser adoptado formalmente por la nación apache Porque a veces, en el brutal paisaje del viejo oeste, las batallas más grandes no se ganaban con armas o violencia, sino con algo mucho más poderoso. El coraje de ver a los enemigos como seres humanos y la sabiduría de elegir la compasión sobre el miedo. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.